Imagina descubrir un antiguo texto que pone de cabeza todo lo que creías saber sobre uno de los personajes más odiados de la historia cristiana. Un manuscrito que transforma al mayor villano de los evangelios en su héroe secreto. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando arqueólogos encontraron el Evangelio de Judas. Un documento que sugiere que Judas Iscariote no traicionó a Jesús, sino que fue el único discípulo que realmente entendió su misión. Este hallazgo sacudió al mundo académico y planteó preguntas fascinantes sobre los primeros siglos del cristianismo. Hoy nos sumergiremos en este misterio que permaneció oculto durante casi 2000 años. La historia del descubrimiento del Evangelio de Judas parece sacada de una película de aventuras, aunque lamentablemente con menos documentación de la que quisiéramos. El manuscrito apareció de forma misteriosa en Egipto entre las décadas de 1950 y 1970. No se tiene una fecha exacta debido a registros imprecisos. Lo que sí sabemos con certeza es que, hacia finales de los años 70, un antiguo códice emergió en el mercado de antigüedades egipcio, sin ningún registro profesional de su procedencia. Este códice, que posteriormente recibió el nombre de Códice Chacos, estaba originalmente compuesto por unas 31 hojas escritas por ambos lados, sumando un total de 62 páginas. Pero aquí viene la parte triste de la historia. Al no haber sido descubierto por arqueólogos profesionales y haber pasado años siendo transportado y manipulado de forma inadecuada, gran parte del manuscrito se deterioró de manera irreparable. Hoy solo sobreviven 13 hojas de este tesoro histórico, y aun estas están llenas de lagunas y secciones dañadas. Esta degradación ha dejado partes importantes del texto corrompidas, lo cual complica la interpretación de algunas de las pasajes más cruciales del Evangelio. El Códice Chacos no contiene únicamente el Evangelio de Judas. También incluye fragmentos de otros textos antiguos, como el libro de Alógenes, el Apocalipsis de Santiago y la carta de Pedro a Felipe. La diferencia es que estos otros textos ya eran conocidos por los estudiosos gracias al descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945. El Evangelio de Judas, en cambio, fue una verdadera novedad, ya que antes solo se conocía por breves menciones en obras de autores cristianos antiguos que lo criticaban. Cuando los científicos analizaron el Códice Chacos usando la datación por carbono 14, determinaron que el documento físico que tenemos hoy fue producido entre los siglos III y IV, aproximadamente entre los años 220 y 340 d.C. Este dato es importante, pero debemos hacer una distinción. El manuscrito que poseemos es una copia, no el texto original. A través del análisis lingüístico y literario, los expertos creen que el texto original del Evangelio de Judas fue escrito mucho antes, probablemente en griego, durante el siglo II. Esta hipótesis cobra fuerza al examinar los escritos de Ireneo de León, un obispo cristiano del siglo II. En su obra más conocida, Contra las herejías, Ireneo menciona explícitamente la existencia de un Evangelio de Judas, usado por un grupo gnóstico llamado los cainitas. Veamos lo que escribió Ireneo sobre ellos. Otros aún afirman que Caín proviene del poder supremo y que Esaú, Coré, los sodomitas y otros similares eran de su misma raza. Por eso, aunque fueron combatidos por el Creador, no sufrieron ningún daño, pues Sofía atrajo hacia sí todo lo que le pertenecía. Dicen que Judas, el traidor, conocía todas estas cosas, y que por ser el único de los discípulos que conocía la verdad, cumplió el misterio de la traición, y que por medio de él fueron destruidas todas las cosas celestiales y terrenales. Y presentan como prueba un escrito elaborado por ellos, al que llaman Evangelio de Judas. Esta cita nos muestra que el Evangelio de Judas ya circulaba en comunidades gnósticas hacia el año 180 d.C., lo que sugiere que su composición original ocurrió décadas antes, quizás a mediados del siglo II. Claro, siempre existe la posibilidad de que el texto hallado en el Códice Chacos no sea exactamente el mismo mencionado por Ireneo.
Pero el claro contenido gnóstico del manuscrito recuperado, además de las grandes similitudes con la descripción de Ireneo, hace muy probable que se trate del mismo texto. Ahora exploremos lo que realmente dice este intrigante documento. Sus primeras líneas, el Evangelio se presenta así: las palabras secretas de la revelación que Jesús le hizo a Judas Iscariote durante una semana, 3 días antes de celebrar la fiesta de la Pascua. Y continúa: cuando Jesús apareció en la tierra, realizó milagros y grandes maravillas para la salvación de la humanidad. Entonces, mientras algunos caminaban en la rectitud y otros pecaban, llamó a sus 12 discípulos. Comenzó a hablarles sobre los misterios más allá del mundo y sobre lo que sucedería al final. Muchas veces se apareció ante sus discípulos no como él mismo, sino en forma de un niño. Desde esta introducción ya notamos elementos característicos del pensamiento gnóstico. La mención de revelaciones secretas apunta a la creencia gnóstica en enseñanzas esotéricas que Jesús habría compartido solo con discípulos selectos. También llama la atención que Jesús aparezca en forma de un niño, idea típica del gnosticismo que sostiene que los seres divinos pueden cambiar de forma. El texto sigue con una escena fascinante. Cierto día, él estaba con sus discípulos en Judea y los encontró reunidos, sentados en observancia piadosa. Al acercarse a ellos, estaban ofreciendo una oración de acción de gracias sobre el pan, y él rió. Y sus discípulos le preguntaron: «Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra oración de acción de gracias? Hemos hecho lo correcto». Y él respondió: «No me reí de ustedes. No hicieron esto por su propia voluntad, sino que con esto alaban a su Dios». Ellos dijeron: «Maestro, tú eres el Hijo de nuestro Dios». Jesús dijo: «¿Cómo me han conocido? En verdad les digo, ninguno de esta generación entre ustedes me conocerá». Este pasaje refleja una de las ideas más polémicas del gnosticismo: la distinción entre el verdadero Dios supremo y el demiurgo inferior que creó el mundo material. Cuando Jesús se ríe de la oración de sus discípulos, está insinuando que adoran a la divinidad equivocada, al demiurgo, no al verdadero Dios trascendente de donde él proviene. El texto continúa mostrando la reacción de los discípulos. Cuando sus discípulos oyeron esto, comenzaron a enfurecerse y a blasfemar contra él en sus corazones. Al observar su falta de entendimiento, Jesús dijo: «¿Por qué tanta agitación? Vuestro Dios interior ha provocado la ira de vuestras almas. Que cualquiera entre ustedes, que sea lo suficientemente fuerte, un hombre perfecto, venga ante mi presencia». Todos dijeron: «Nosotros tenemos la fuerza». Pero su espíritu era demasiado débil para enfrentarlo, excepto Judas Iscariote. Él logró pararse frente a Jesús, pero no pudo mirarlo a los ojos y bajó la cabeza. Aquí encontramos el punto clave de la narrativa. Mientras los demás discípulos no comprenden la verdadera naturaleza de Jesús, Judas demuestra estar espiritualmente más avanzado. Es el único que puede soportar la presencia divina de Jesús. La escena sigue con Judas demostrando su conocimiento especial. Entonces Judas habló a Jesús: «Sé quién eres y de dónde vienes. Vienes del reino eterno de Barbelo, y soy indigno de pronunciar el nombre de quien te envió». Sabiendo que Judas expresaría algo sublime, Jesús le dijo: «Apártate de los otros, y te revelaré los misterios de este reino. Tú tienes la posibilidad de llegar a él, pero sufrirás mucho. De lo contrario, alguien más tendrá que cumplir tu tarea, para que los 12 puedan volver a ser uno con su Dios». Judas dijo: «¿Cuándo me revelarás estas cosas? ¿Cuándo llegará el gran día de la luz para esta generación?». Pero cuando dijo esto, Jesús desapareció. La mención del reino de Barbelo es una referencia directa a la cosmología gnóstica, donde Barbelo es una de las primeras emanaciones divinas del Dios verdadero. Al reconocer que Jesús proviene de ese reino, Judas demuestra un conocimiento esotérico superior al del resto. Jesús promete revelarle secretos a Judas, pero también le advierte que enfrentará gran sufrimiento,
probablemente una alusión a la reputación que Judas tendría más adelante como el traidor de Jesús. En otro pasaje, Judas recibe una visión de cómo será tratado por los demás discípulos y por las generaciones futuras. El manuscrito está dañado en esta parte, pero indica que Judas vio su rechazo por parte de los otros y del futuro, aunque Jesús lo consuela diciéndole que él sería elevado por encima de los demás. En la parte final del Evangelio encontramos una referencia explícita a la traición de Judas. El texto muestra que Jesús habría instruido a Judas a entregarlo a las autoridades, pero debido a los daños del manuscrito, no queda completamente claro si esto se presenta como algo positivo o negativo. Considerando el contexto general del Evangelio, es probable que la entrega de Jesús por parte de Judas se presente como un acto positivo, ya que en la visión gnóstica esto permitiría liberar a Jesús de su cuerpo material y regresar al reino espiritual. Es importante dejar claro que el Evangelio de Judas no es considerado un documento históricamente confiable sobre Jesús o sus discípulos. Escrito aproximadamente un siglo después de los hechos que narra, refleja más las creencias teológicas de los grupos gnósticos del siglo II que hechos históricos. Las enseñanzas gnósticas que atraviesan el texto, como la distinción entre el verdadero Dios y el creador del mundo material, la salvación como conocimiento esotérico y la transformación de figuras bíblicas negativas en héroes espirituales, son rasgos del pensamiento gnóstico que se desarrolló principalmente después de la época de Jesús. El verdadero valor del Evangelio de Judas está en lo que nos revela sobre la diversidad del cristianismo primitivo. En los primeros siglos de la era cristiana existieron múltiples interpretaciones sobre Jesús, sus enseñanzas y el significado de su vida y muerte. El Evangelio de Judas representa una de esas voces alternativas que fueron marginadas cuando el cristianismo ortodoxo se consolidó. Este documento nos recuerda que el cristianismo que conocemos hoy es el resultado de un largo proceso histórico de debates, conflictos y decisiones sobre qué textos y creencias serían considerados oficiales. Muchas visiones diferentes, como la que representa el Evangelio de Judas, fueron calificadas como heréticas y casi olvidadas por la historia. El descubrimiento del Evangelio de Judas es un poderoso recordatorio de que la historia del cristianismo primitivo es mucho más compleja y diversa de lo que solemos imaginar. Este texto no nos dice mucho sobre el Jesús histórico o el verdadero Judas, pero sí revela mundos de pensamiento religioso que florecieron en los primeros siglos después de Cristo. A través de este manuscrito fragmentado, podemos vislumbrar comunidades cristianas que interpretaron la historia de Jesús de formas radicalmente distintas a la tradición que terminó imponiéndose. Para estos creyentes gnósticos, Judas no era un traidor avaro, sino un héroe espiritual que entendió la verdadera misión de Jesús mejor que nadie. Quizás el mayor valor del Evangelio de Judas sea recordarnos que la historia muchas veces la escriben los vencedores. Durante casi 2000 años, Judas fue universalmente condenado como el traidor supremo. Este texto nos desafía a considerar otras perspectivas y reconocer que incluso las historias más conocidas pueden tener múltiples interpretaciones. El Evangelio de Judas nos invita a mirar más allá de las narrativas establecidas y explorar los márgenes de la historia, donde descubrimos que el pasado es siempre más rico, más extraño y más fascinante de lo que creíamos.